de charlas que son, como dije anteriormente, complementarias al diplomado de MIPG que ustedes están haciendo. Bueno, y como dije, son complementarias, entonces siempre me gusta iniciar por cómo les fue con la unidad, y como ya estamos terminando el diplomado, en realidad es cómo van con el diplomado, si tienen alguna duda de todo el contenido que han visto hasta ahora, dudas que no sean técnicas, que no sean dudas de contenido del diplomado. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Cómo les fue con esta última unidad de control interno? ¿Alguien que nos quiera comentar cómo va? Bueno, vamos entonces a empezar. Ahorita veo cuántas personas están. Marta, bueno, he visto una mano levantada, pero ya no está. No sé si me acompaña acá. ¿Quién está hoy? Kimberly, no. Bueno, señores, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas específicas, voy a hacerles un recorrido por esta dimensión 7 del MIPG, que es la dimensión de control del modelo. Entonces, recuerden que en nuestro MIPG tenemos 7 dimensiones. De esas 7 dimensiones, tenemos 6 dimensiones de gestión. De la 1 a la 6 vimos la dimensión 1, que es el corazón del modelo, la dimensión de talento humano. La dimensión 2, de direccionamiento estratégico y planeación. La dimensión 3, que es gestión con valores para resultados, donde está todo el hacer de la entidad. La dimensión 4 es la dimensión donde hacemos toda la verificación. Vamos a ver cómo nos resultó lo que ejecutamos en la dimensión 3 con base en lo que planificamos en la dimensión 2. La dimensión 5 es información y comunicación, que es una dimensión transversal al modelo. Realmente es un... Les agradezco, por favor, cerrar los micrófonos. El micrófono abierto, no lo veo. Aurora, por favor, Aurora. Gracias. Ok, entonces, dimensión 5, que es una dimensión transversal, y es una dimensión fundamental y que en este momento en todas nuestras entidades públicas está como en auge porque incluye todos los temas de transparencia, anticorrupción. La dimensión 6 es una dimensión de información, de gestión del conocimiento y la innovación, y hasta ahí llegamos con las dimensiones de gestión del modelo. Gestión entendido en que ahí tenemos los lineamientos y los requisitos que debemos cumplir las entidades públicas en el día a día, en lo que hacemos constantemente. Ahora, recuerden que el decreto 1499 lo que hizo fue ordenar la integración de lo que tenía que ver con la gestión, veníamos con el SISTEDA, veníamos con una norma NTS GP1000, y veníamos con los requisitos de gestión. Entonces, se integraron esos requisitos de gestión y se articularon con el control. Siempre repito lo mismo, la gestión no se puede mezclar con el control. Por eso tenemos 6 dimensiones de gestión y la de control interno. Entonces, bueno, dicho esto, voy entonces a iniciar, voy a compartir una presentación para que hagamos un recorrido de nuestra última unidad. Okay. Dimensión 7 de control interno. Ya desde este momento estoy en la presentación, ya no estoy viendo la sesión. Entonces, si alguien quiere intervenir, por favor, siéntase libre, me avisa. Si hay alguno de los monitores aquí presentes, por favor, me colabora. Bueno, entonces esta dimensión 7, como hablábamos, es control interno. En el control interno está definido como eso que ustedes ven en los cuadritos ahí, ese conjunto de planes, métodos, principios, mecanismos de verificación que se integran, que se articulan en una entidad para poder asegurar que que todo lo que se hace en ella, todas esas actividades y toda esa utilización de recursos se haga en el marco de los requisitos legales, de los requisitos, como dice ahí, constitucionales. Y adicionalmente, también que todas las actividades que se hacen en la entidad estén direccionadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se ha trazado la entidad en su plan. Recuerden que tenemos dimensión 2,
tenemos un plan estratégico institucional que es a 4 años y los planes de acción anuales. Entonces, todo lo que se hace en la entidad debe estar enfocado a lograr los resultados esperados y que se han definido en esos planes estratégicos, que a su vez aportan a los objetivos sectoriales, si estamos hablando de las entidades de orden nacional, y al plan de desarrollo territorial, si hablamos de territorio, y todos apuntan a contribuir al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿para qué es el control interno? Uno, para asegurar que las acciones se hagan en el marco de la ley, y dos, para asegurar que las acciones apunten al cumplimiento de los objetivos de la entidad, del sector y del país. ¿Okay? Aquí hay unos hitos relevantes del control interno en Colombia. También habíamos hablado de que el control interno nace porque el Estado tiene la obligación de supervisar, de verificar cómo las entidades utilizan los recursos que son, pues que salen de nuestros bolsillos, ¿no? Recuerden, el Estado para su operación tiene algunas fuentes de ingresos, regalías, y bueno, y los impuestos que recaudan, ¿no? Y todos esos recursos se distribuyen entre las entidades para que puedan ejecutar sus acciones y puedan generar valor público a través de la prestación de esos servicios, productos y servicios hacia la ciudadanía. El Estado, perdón, pues tiene esa obligación de supervisar cómo se hace esa utilización de recursos. Desde 1823, tengo acá estas referencias, se creó el Departamento de Contraloría. Hay otros eventos que van ahí, pero subrayé en rojo, puse en rojo, en el 91, cuando en la Constitución Política de Colombia se estableció que el control interno era el garante de la función administrativa. Recuerden que la función administrativa tiene como obligación, ¿sí? Que su principal objetivo es que se presten esos servicios a la ciudadanía dentro de el marco de unos principios. Entonces, en esa Constitución del 91, ahí dice artículos 209 y 269, se estableció ese control interno como garante. Adicionalmente, que también es un tema relevante para nuestra dimensión 4, en este control interno, en la Constitución del 91, se dijo también desde control interno que las entidades deberían diseñar y aplicar métodos de evaluación y control de resultados. Entonces, miren que ahí desde esos artículos sabemos que aparte de que haber un control interno, debe haber un sistema de medición en todas las entidades. 93, súper importante porque aquí tenemos la ley 87 del 93, que es la que hasta el día de hoy todavía sienta las bases fundamentales del control interno que estamos aplicando. Entonces, en esta ley 87 nos hablan de la implementación y desarrollo de ese sistema de control interno, tal como lo tenemos ahora. En el 94 se habló de la creación de las oficinas de control interno. Ok. Y se delimitaron sus funciones. Voy a quitarle el permiso de micrófono a todos para que no tengas inconveniente, ¿vale? Sí, por favor, muchas gracias. Pero entonces tengo que volver a conectarme yo. No. No, profe, ahí no se te apaga porque yo lo que le hice fue quitarles el permiso a todos. Entonces Perfecto. ahí no se te apaga a ti, no te preocupes. Listo, muchas gracias. Listo, y de ahí pasamos al 98. El 98 también fue un año muy importante en temas de gestión de las entidades. En el 98 se creó, la ley 489 creó empezó a hablarnos un poco de unos nuevos mecanismos para organizar tanto la gestión como el control. Entonces recuerden que con la ley 489 empezamos a hablar del sistema de desarrollo administrativo, el SISTEDA, y simultáneamente en la misma ley también se habla de la creación del Sistema Nacional de Control Interno. Miren cómo siempre van de la mano, gestión y control. Si se mueve uno, se mueve el otro. Entonces, con la creación del SISTEDA, si ustedes recuerdan, ahí nos empezaron a hablar de unas políticas de desarrollo administrativo y se organizaron temas para fortalecer la gestión en las entidades. Entonces nos empezaron a hablar en esas políticas del SISTEDA de control, de cómo se deberían organizar los procesos, de cómo se debería organizar el talento humano. Y bueno, y simultáneamente, como vemos acá, el Sistema Nacional de Control Interno también. Y de acá, fíjense que aquí, bueno, aquí hay una historia que ustedes pueden ver ahí
como hasta el 2002. Después de ese, esto lo hice más como para mostrar que pues el tema nunca es estático, ¿sí? El Estado siempre está viendo cómo perfecciona y cómo fortalece esos mecanismos. Y aparte de lo que ustedes ven ahí, después tuvimos en el 2005 un modelo estándar de control interno. Entonces, en el año 2005 tuvimos nuestro primer MESI 2005, después seguimos evolucionando, tuvimos un MESI del 2014. El modelo estándar significa que se estandarizaron ciertas actividades del control interno para que fueran coherentes con la gestión y poder hacer una mejor verificación, ¿sí? Entonces se dijo, el control interno no debe estar, como al principio se concebía, solamente en la parte de contratación, la parte financiera, sino desde antes el control interno tiene que ir verificando la gestión desde su inicio, desde cómo se planifica, cómo se ejecuta y cómo se va ejecutando. Entonces, eso fue lo que hizo el MESI, estandarizó esos mecanismos y nos trajo una estructura que creo que la vamos a ver más adelante. Y bueno, hasta ahí, digamos, como que eso era lo previo a lo que tiene que ver con el MESI actual que tenemos ahora, que es el establecido en la dimensión 7 del MIPG. Aquí un poco para afianzar los conceptos, entendamos un poco también que este concepto de control interno tiene mucho que ver con algo que se llama gobierno corporativo. El gobierno corporativo es un concepto que, si bien es cierto del sector privado, pues también aplica y cada vez se ha hecho más amplia su aplicación en el público. El gobierno corporativo tiene que ver con esos mecanismos que se utilizan en las organizaciones para asegurar que, que, que hayan unas líneas adecuadas de comunicación entre todos sus miembros, ¿cierto? Las entidades tienen unos cuerpos directivos, unos accionistas mayoritarios, pero resulta que muchas entidades, y vayamos haciendo el símil con las entidades públicas, están los que dirigen allá, pero nosotros también tenemos parte en esas entidades. Entonces el gobierno corporativo se encarga de que todos estemos enterados de lo que pasa, ¿sí? Para que haya transparencia, y habiendo transparencia, la idea es que también se minimizan ciertos riesgos a los que pueden estar sujetos cuando perdón, un grupo de personas actúa como por su cuenta. Entonces dicen, no, las acciones de las entidades deben ser transparentes para evitar que hayan ciertos riesgos. Ok, entonces resulta que pues se han presentado situaciones, se han presentado hechos en el mundo que desde el sector privado hizo que se empezara a fortalecer este tema del gobierno corporativo, ¿sí? Para regular la estructura y funcionamiento de esos órganos de gobierno que hay en las entidades. Entonces, desde el sector privado, bueno, en algunas clases les comento de algunos hechos que han ocurrido así como importantes en temas de fraudes gigantescos, de empresas muy grandes que por no tener adecuados controles, entonces han podido cometer hechos que han perjudicado a mucha gente. Así por encima les nombro unos casos de Enron, de Volkswagen, de otras entidades otras empresas a nivel mundial que han cometido esos desfalcos gigantes. WorldCom fue otra que tuvo unos desfalcos grandes. Entonces, el impacto cuando ocurre algo que no es debido en ese sentido en las organizaciones gigantescas, porque hay empleados perjudicados, cuando son empresas muy grandes se perjudica el Estado. Y entonces, a la luz de todos estos hechos, como que hubo ciertas entidades en el mundo que empezaron como a tomar partido. Ya trabajaron en los temas y dijeron, no, tenemos que trabajar en ese concepto de gobierno corporativo para evitar que situaciones como estas sigan ocurriendo. Entonces aquí lo que ustedes ven en esta diapositiva es el COSO, que supongo que muchos lo hemos oído. Este COSO es un comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway, se llama, y esta es una iniciativa para compartir el fraude corporativo. Esta entidad se fundó en el 85 en Estados Unidos y tiene como propósito básicamente como fortalecer todas esas líneas de gobierno para para que haya mayor transparencia en las actividades del Estado, de las entidades. Entonces, fíjense que esta entidad empezó a emitir documentos que daban guía de mejores prácticas a aplicar en cualquier tipo de empresa.
Y también guía, o sea, lo que hace este coso es que, aunque es una entidad, una organización del sector privado, guía a entidades también gubernamentales para que esos lineamientos se apliquen, ¿sí? Y hacen lineamientos enfocados principalmente en términos de ética, de control interno, de riesgos, de fraude. Como parte de todo ese ejercicio, este coso creó un modelo que se llamó, que pues ya todos lo conocemos como el modelo COSO, para establecer esas líneas de gobierno en las entidades. Y ese coso tenía los componentes que vemos ahí. Dijo, debe haber en la entidad, en las empresas, un ambiente de control, un ambiente de evaluación de riesgos, un ambiente de actividades de control, un elemento que se llama información y comunicación y un componente de supervisión. Entonces empezaron a articular como actividades encajadas en esos temas que deberíamos hacer en las entidades para evitar todo eso, los riesgos en temas relacionados con problemas de ética que llevan a fraude, a corrupción. Entonces tenemos el modelo COSO que salió, voy a devolverme aquí un segundo. Tenemos este modelo COSO que fue creado por esta organización, por este comité, y fue creado para fortalecer el gobierno corporativo, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de fraudes que se han presentado en muchas empresas del sector privado. Después hay un COSO 2 también, que salió en el 2004, que es un modelo que plantea 8 componentes, ¿sí? Sin embargo, este COSO 1 sigue siendo muy, muy relevante y de hecho, pues es el que quiero que tengamos aquí en cuenta para lo que vamos a hablar de nuestro control interno en el MIPG. Adicionalmente al COSO, que es una entidad, es una organización no gubernamental de Estados Unidos, pues por supuesto, hubo también otras organizaciones en el mundo. Entonces, reconocidas están, ahí vemos Cadbury. Cadbury es otra entidad también que tiene como las mismas características de COSO. También es una organización que se dedica a fortalecer prácticas para el mismo tema, en temas de gobernanza. Cadbury es del Reino Unido y básicamente tienen diferencias con el modelo COSO, en que hace un mayor énfasis en riesgo y trabaja un poco más los aspectos financieros. Pero es otro modelo de referencia de gobierno corporativo que ayuda a fortalecer las líneas de comunicación, transparencia y anticorrupción en las corporaciones, en las entidades. Y finalmente tenemos ahí a COCO, que es otra organización similar. Y bueno, y pues también lo que hizo COCO relevante para nuestro tema es que hizo una revisión del modelo COSO y sacó algunos apartes interesantes acerca de esos modelos de gobierno corporativo. Entonces resulta que, como veíamos en nuestra evolución, estábamos por allá en el 2001 en la línea de tiempo que vimos. Entonces, imagínense que en esa época, por allá en el 2003, con la ley 872, el Estado dijo, vamos a crear los sistemas de gestión de calidad en el Estado colombiano. ¿Por qué en el 2003? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2002-2006 había una parte que hablaba acerca de la modernización de las entidades públicas. Entendía la modernización no solamente como su parte de infraestructura, sino de funcionamiento. Entonces, todos sabemos que cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se da un lineamiento, pues el sector que corresponde empieza a aterrizar los temas para ver qué hace. En este caso, ya habíamos hablado de que el sector responsable de todos estos temas de administración pública es el sector función pública, que está en cabeza del Departamento Administrativo del DAF y de este sector hace parte de la SAP. ¿Sí? Entonces, el sector función pública dijo, esto de modernización de las entidades es conmigo, y empezó a trabajar a ver cómo hacía modernización de las entidades públicas. Y entonces empezó a buscar en el mundo y encontró la ISO 9001 como un sistema de gestión de calidad del sector privado, pero que podría ser aplicado al sector público. Entonces lo trajo al sector público, creó una norma de calidad para el sector público que se llamó la NTSG-P1000. Y entonces también recuerden que también he dicho, cuando se mueve la gestión, se mueve el control. Y entonces ahí, primero como parte de su evolución natural, la evolución natural de control interno, y segundo, en respuesta a esa evolución de los mecanismos de gestión en el Estado, entonces empezó a articular un modelo estándar. Y entonces aquí, teniendo en cuenta
Fíjense, si en gestión el Estado dio la vuelta a mirar hacia el sector privado y vio la ISO 9001 en calidad, aquí en control interno miraron hacia el sector privado, a estas entidades no gubernamentales, COSO, Cadbury, Coco, y dijeron, vamos a definir nuestro modelo estándar de control interno. Y teniendo en cuenta estos modelos, se definió nuestro primer MESI 1000 del 2005, que se expidió con el decreto 1599. Entonces ya nuestra línea de tiempo, si la vemos en este 2005, ya teníamos una norma que se llamó NTCGP 1000 para la gestión y que la primera versión fue en el 2004 y tenemos un MESI 1000 que salió en el 2005. Miren, a la par, gestión y control. Vamos evolucionando, ¿ok? Fortaleciendo, con el fin de fortalecer la gestión de las entidades públicas. Ahora, aquí esta es la estructura de ese MESI 1000 del 2005. Entonces, cuando yo digo estandarizar, es que si se definen claramente las líneas en las que se va a hacer la verificación de control interno. O sea, entonces, ¿en qué tenemos que revisar que existan controles? Esta primera estructura del MESI tenía 3 subsistemas, 9 componentes que son los que están azul y 29 elementos. Fíjense que son como temas. Entonces nos decía, mire, una entidad para tener un sistema de control interno adecuado debe definir acuerdos, compromisos y protocolos éticos. Debe hablar del desarrollo de su talento humano. Y en cada uno como que, de acuerdo con el modelo de gestión, pues tenía unos elementos para hacer verificación. Ese fue nuestro MESI 1000 del 2005. Posteriormente, fíjense que todo sigue evolucionando, ¿no? Entonces, volvemos a la gestión. ¿Qué pasó en la gestión? Teníamos una NTSA GP 1000 del 2004 que evolucionó a la GP 1000 del 2009. Es decir, ya nos dijeron, mire, la gestión de las entidades se debe hacer de esta manera. Entonces, el control también empezó a cambiar. Y entonces, en el 2014, con el decreto 943, se expidió esta estructura de modelo de estándar de control interno. Aquí lo que se hace básicamente es como una reorganización de los temas, ¿no? Porque fíjense que en el fondo el contenido es muy similar. Entonces aquí se tenían 2 módulos, un módulo de planeación y gestión y un módulo de evaluación y seguimiento. Y bueno, y hay un elemento transversal de información y comunicación. En el módulo de planeación y gestión tenemos los elementos que teníamos antes al principio de la estructura, mírenlo acá, entonces aquí hablamos de direccionamiento estratégico, talento humano, administración de riesgo. Eso se pone, esos que están, miren, donde dice componente 1.1, 1.2, 1.3, arriba en azul. ¿Sí ven? Los componentes, los elementos que están ahí tienen que ver con talento humano, con riesgos, con direccionamiento estratégico. Eso, entonces, aquí en este modelo ya pasó a un módulo que se llama planeación y gestión. Entonces, ahí tenemos, miren, en el círculo rojo, tenemos talento humano, direccionamiento y riesgos. Fue como, se reorganiza como la estructura de los temas para hacer el control. En el módulo de evaluación y seguimiento, que es el que está en azul, pues ahí hablamos de auditoría interna, de la autoevaluación institucional y, por supuesto, como resultado de esos 2 elementos de evaluación, de los planes de mejoramiento, ¿no? Cuando se evalúa, pues se debe mejorar. Entonces, ahí iba nuestro MESI 1000 de 2014. ¿Qué pasó después? Todo esto lo vimos en nuestra primera sesión, ¿no? Esta evolución, esos antecedentes del modelo. Lo que ocurrió es que con el decreto 1499 del 2017, que obedeció también al Plan Nacional de Desarrollo, un mandato del Plan Nacional de Desarrollo, entonces se ordenó la integración de lo que venía de calidad, que venía el SISTEDA y el Sistema de Desarrollo Administrativo, y se ordenó que se integrara todo eso que venía de gestión con y se ordenó la articulación con el control interno. Entonces, nuevamente, Función Pública, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, Función Pública empezó a articular esa integración entre todo, entre el sistema de gestión de calidad, y entonces ahí teníamos ya las bases de nuestro MIPG. Pero nuevamente se mueve la gestión, se mueve el control. Entonces, para el control interno ante este mandato, dijo, bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Y control interno hizo una mirada hacia un documento que se llama Declaración de Posición, las 3 líneas de defensa para una efectiva gestión de riesgos y control. Este es un documento del 2013. Este documento es del Instituto de Auditores Internos y ellos ahí establecían como como una estructura para el funcionamiento de un adecuado sistema de control interno, ¿sí? Entendido, y empezó a hablar de un esquema de líneas de defensa
en el entendido que lo que hace control interno es articular todos sus mecanismos para proteger a la entidad de cualquier riesgo que se le pueda presentar. Y entonces dice, son como, tengo esto acá, no. Okay. Entonces ahí lo que se hace es como decir, nos organizamos como por líneas, ¿sí? Para ir protegiendo a nuestra entidad. Y en esas líneas van a participar todos en la entidad. Cada uno va a ir, o sea, cada vez vamos a ir haciendo más fuerte la entidad. Teniendo en cuenta ese esquema eso realmente es un esquema de responsabilidades. Entonces, básicamente, el esquema se centra en la contribución de los riesgos para que se puedan obtener los objetivos de la entidad y se pueda crear valor, ¿cierto? Recuerden que los riesgos están asociados a las actividades que hacemos día a día. Entonces, aquí la premisa es, la entidad actúa de dos formas, ¿cierto? La entidad actúa ya con lo que sabe hacer en su día a día, ¿cierto? Ya sabemos que hay unos procedimientos, lo que ya sabemos hacer, y por otro lado, actúa con planes, que es lo que sale del direccionamiento estratégico, para poder sostenerse en el tiempo. Entonces tenemos riesgos asociados tanto a la parte operativa como a la parte estratégica. Y en estos conceptos se basa la estructura que se propone en este documento de declaración de posición de líneas de defensa, ¿cierto? Es proteger el valor de la organización. Dice, si uno no piensa en los riesgos, pues claramente puede que no logre sus objetivos, ¿sí? Entonces, un buen líder, un buen estratega, siempre que piensa en una acción, piensa en los riesgos asociados. Entonces, pues bueno, básicamente esto. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Fíjense que veníamos de nuestros modelos anteriores. Fíjense que estos modelos vienen como con unos elementos de ese modelo COSO, ¿cierto? Donde teníamos los componentes. Aquí se ve que en estos modelos se utilizó como base ese COSO. Y entonces para esta modificación que se ordenó en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que se hizo fue mirar nuevamente el modelo COSO, que realmente siempre como que no ha perdido su validez la fortaleza de sus conceptos. Perdónenme, pero es que he hablado muchas gracias estos días y tengo la garganta un poco lastimada. Bueno, entonces se miró nuevamente hacia ese modelo COSO y se miró este documento. Y esos dos insumos son los que se tomaron como base para la formulación de nuestro MESI actual, que es la dimensión 7 del MIPG. Conceptos, volvemos un poquitico hasta aquí. Hasta aquí quise hablarles un poco de esos antecedentes del MIPG de la dimensión 7. Por favor, no pierdan de vista modelo COSO con sus componentes y la declaración de posición de líneas de defensa como una estructura de responsabilidad en control interno. ¿Okay? Antes de continuar con específicamente el MIPG en la dimensión 7, repasemos conceptos. Dijimos, fundamental para control interno la ley 87 del 93. Miren lo que dice acá. Artículo 5º, campo de aplicación. La presente ley se aplicarán, sobra una N. No, aquí falta algo. La presente ley se aplicará, bueno, la presente ley se aplicará en todos los organismos y entidades de las ramas del poder público. Entonces, miren, todas las ramas de organismos y entidades de las ramas del poder público, es decir, legislativo, ejecutivo y judicial, en sus diferentes órdenes. Órdenes, recuerden que tenemos nacional y territorial y niveles, así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta, en las cuales el Estado posea más del 90% o más del capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. Si vemos este campo de aplicación del artículo 5º de la Ley 87, pues vemos que básicamente es para todo el mundo, a diferencia de lo que vimos con las primeras 6 dimensiones del modelo. El MIPG recuerden que el MIPG los requisitos puntuales están en un documento que se llama el Manual Operativo del MIPG, que en este momento va en la versión número 4. El MIPG en cada una de las políticas dice cuál es su campo de aplicación. En la dimensión 7, que tiene una sola política que también se llama control interno, el campo de aplicación dice, esta política aplica a todos aquellos a quienes les aplique la ley 87 del 93. Es decir, si leemos lo que dice acá, entonces lo que podemos inferir es que la dimensión 7 del MIPG le aplica a todas las entidades,
a diferencia de la 1 a la 6. De la 1 a la 6, el 1499, el decreto 1499 dice, le aplica a las entidades de la rama ejecutiva del poder público en su orden nacional y territorial. Habla de la rama ejecutiva, mientras que la dimensión 7 habla de todas las ramas del poder público. ¿Ok? Entonces, nuevamente, miren, de la dimensión 1 a la 6, rama ejecutiva. La dimensión 7 le aplica a todas las entidades. ¿Por qué? Porque se rigen con el campo de aplicación de la ley 87 del 93. Ok. Otros conceptos importantes. Para hablar de esta dimensión 7 en el MIPG, también es relevante que hablemos de qué es una actividad de aseguramiento, porque este concepto se utiliza mucho ahí. Aquí traje dos definiciones. Primera, conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos. Segunda definición, parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. Este control interno se basa en la realización de actividades de aseguramiento, ¿sí? Es decir, donde dice, mire, vamos a verificar que lo que se hace en la entidad se hace de manera adecuada. Entonces, esa es la estructura que vamos a manejar. Todo lo que vamos a ver en la dimensión 7 tiene que ver con la realización de actividades de aseguramiento. Bueno, también acá quisiera hablarles, está acá, ¿no? Me parece importante que antes de pasar, miremos, ¿qué necesitamos asegurar desde control interno? Entonces, lo que necesitamos asegurar, como dijimos al principio de la charla de hoy, es, uno, proteger los recursos de la organización. Entonces, el control interno va a buscar que los recursos no se dilapiden, que se utilicen de una manera eficiente, que haya una adecuada administración. Segundo, ¿para qué más hacemos actividades de aseguramiento? Para velar que todas esas actividades y todos esos recursos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. ¿Okay? Y recuerden que estos fueron los dos objetivos que hablamos al principio, ¿no? Entonces, desde el principio el control interno nos habla de esos fines. Aquí vamos a empezar a pensar actividades de aseguramiento para lograr esas dos cosas. Bueno, vamos acá. MIPG y MESI. Entonces, ahora sí con esos antecedentes del MIPG, con esa, de control interno, perdón, ya de conceptos, de las bases, entonces, miremos, dice acá, el MESI, porque, bueno, aquí hay dudas todavía, ¿no? Yo he visto documentos en las entidades que todavía se refieren al MESI como el del 2014, he visto también que se dice que el MESI ya no existe, entonces el MESI sí existe, el MESI simplemente pasó de una versión del 2014 a una versión del 2017, que es la de este MIPG. Entonces dice ahí, el MESI, séptima dimensión del MIPG, fue actualizado en función de la articulación de los sistemas de gestión y control interno que establece el artículo 133 de la ley 1753. Esa ley 1753 fue con la que se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Okay? Porque fue en ese Plan Nacional de Desarrollo que se dio el mandato para la integración de los sistemas de gestión existentes en el momento y la articulación con control interno. Dice, esta actualización se adopta mediante el documento marco general del MIPG. Hay un micrositio del MIPG, que es del DAF, y en ese micrositio está toda la información actualizada de todos los documentos vigentes del MIPG. Dentro de esa lista de documentos hay uno que se llama documento marco general del MIPG. Y ahí están como, ahí podemos encontrar mucha más información acerca del sistema de control interno. Listo. Entonces entramos acá y vemos. Dimensión 7, control interno, política. Tiene una sola política que la política de gestión y desempeño institucional se llama política de control interno. Y acordémonos que cada una de las dimensiones del MIPG está enfocado a aportarle alguno de los objetivos. En este caso, el objetivo al que le aporta la dimensión 7 de control interno es a este de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y mejora continua. Miren, el control interno, no, el fin último del control interno no es juzgar a nadie, no es hacer que se investigue a nadie. El fin último es que controlemos y evaluemos para que cada vez la entidad pueda mejorar más. Aplicación, bueno, lo que les había contado, la política de control interno aplica a todos los, dice acá, entidades y organismos estatales sujetos al régimen especial, a la rama legislativa y judicial, a la organización electoral
organismos de control, institutos científicos. Dimensión 7 aplica a todos. Pues ahora sí veamos cómo es la estructura de nuestro sistema actual de control interno. Por si acaso, una cosa es la oficina de control interno y otra es el sistema de control interno. La oficina de control interno existe y sus funciones están claramente definidas en la ley 87 y tiene unos roles y esos roles también están establecidos como oficina. Pero el sistema de control interno no es solamente la oficina de control interno. Y aquí vamos a ver en esta estructura cómo el esquema de control interno, cómo el sistema de control interno realmente somos todos y no como para que suene bonito, sino vamos a ver efectivamente cómo tenemos responsabilidades puntuales, verificables, medibles, para demostrar que sí somos todos los que hacemos el control interno de una entidad. Entonces, les dije que tuviéramos en cuenta en los antecedentes de lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, nuestra estructura actual es que tenemos 5 componentes, que recuerden que vienen del modelo COSO: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Y por otra parte, tenemos una estructura, un esquema de responsabilidades, que si bien es cierto, se adaptó ese modelo de 3 líneas de defensa. Al adaptarlo, nosotros no nos quedamos con 3 líneas de defensa, sino se adaptó y se le agregó una línea de defensa adicional, de tal forma que nuestro MESI tiene 4 líneas de defensa: una primera línea estratégica, una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa y tercera línea de defensa. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Combinando los componentes con el esquema de responsabilidades. Entonces vamos a hablar un poquito de los componentes del lado izquierdo. Cuéntenme hasta aquí cómo vamos. ¿Está siendo claro? ¿Fue lo que leyeron en el material del diplomado? ¿Preguntas, observaciones, aportes? Ok. Continuemos entonces. Componentes. Entonces, bueno, a ver, empecemos. El ambiente de control. El ambiente de control se refiere a esas condiciones mínimas que se deben establecer en las entidades para un buen ejercicio del control interno. Es decir, es poner el orden en la casa, es poner el orden en la entidad. ¿Cómo se pone el orden en la entidad? Pues a través de este liderazgo de la alta dirección, ¿sí? Cuando se emiten o se asegura que se emitan los lineamientos de ¿qué? Del plan estratégico institucional, ¿cierto? Porque fíjense que poner orden en la casa es decir, ¿para dónde va esta entidad? O sea, no es que todos hagamos lo que queramos. Se me ocurrió un proyecto hoy interesante, hagámoslo. No, aquí hay una línea estratégica que dice: todos nuestros esfuerzos y nuestra atención debe estar enfocada al cumplimiento de estos objetivos. Por eso, el direccionamiento estratégico expresado a través de esos planes de la entidad aportan al ambiente de control, a poner un orden. ¿Qué más tenemos acá? El tema de riesgos también. Bueno, una cosa importante, miren cómo estos componentes de la estructura del control interno se cruzan con lo que vimos en los componentes de gestión. Por eso miren que algo curioso es que uno dice, hay entidades a las que no les aplica el MIPG. Sin embargo, el MESI, que es la 7, les aplica a todos. Y es curioso ver que la implementación de la dimensión 7 del MIPG se da a través de la implementación de las demás dimensiones. Entonces, como que uno diría, aunque no esté expresamente en la ley dicho de esta forma, pues realmente el MIPG termina aplicándole a casi todas las entidades, ¿no? Porque para que una entidad dé evidencia del cumplimiento de ambiente de control, tiene que tener estos elementos. Uno, la definición de su plan estratégico institucional y la definición de los planes de acción anuales, que eso lo vimos en la dimensión 2 de direccionamiento estratégico y planeación, ¿no? Otro elemento aquí fundamental que evidencia ambiente de control es la definición de la política de riesgos, de administración de riesgos. Recuerden que eso también lo vemos en la misma dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, ¿sí? Como uno de los productos de la política de planeación institucional. Entonces, definir y aprobar la política de administración de riesgos evidencia también que tenemos un ambiente de control. Nuestra entidad sabe cómo trabaja. Esto no es aquí el desorden, sino hay unos lineamientos que nos dicen a todos cómo debemos actuar. Otro elemento que da evidencia de que tenemos un ambiente de control en la entidad es la definición e implementación del código de integridad.
Ese lo vimos en la dimensión 1, recuerden, dimensión 1 de talento humano, en la política de integridad, ¿no? El talento humano tiene dos políticas, la segunda es la integridad. Y el código de integridad es producto de esa política. Entonces, bueno, ese es otro elemento que da evidencia de ese ambiente de control. ¿Qué más? Bueno, por supuesto que la definición de las responsabilidades de control interno, ¿sí? Eso también nos da evidencia de ese ambiente de control. Y relacionado con esto, por supuesto que la creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, ¿sí? Para eso está establecido en el decreto 1083 y en el 648 de 2017, pero el establecimiento de este comité con sus funciones, con las funciones que tiene, también da evidencia de ese ambiente de control. Igual, la asignación de roles y responsabilidades. Miren que es como toda la definición de la estructura y las normas de la entidad. Entonces, cuando tenemos una estructura organizacional y asociado a eso tenemos definidas funciones y responsabilidades, pues también estamos hablando de un ambiente de control. Ahora, segundo componente, evaluación de riesgos. Vimos que nuestro MESI se va a centrar en el tema de riesgos, por lo de las 3 líneas de defensa. Entonces, pues aquí toman más relevancia porque no es solo el componente, sino vamos a ver cómo la combinación con el esquema de responsabilidades hace énfasis en los riesgos. Entonces, aquí dar cumplimiento a este componente de evaluación de riesgos tiene que ver con la identificación, valoración y gestión de los riesgos de acuerdo con la política de administración del ambiente anterior. ¿Esto dónde lo vemos? Este segundo componente de evaluación de riesgos lo vimos en la dimensión 3 de gestión con valores para resultados. ¿Se acuerdan? En la dimensión 2 planificamos, en la dimensión 3 ejecutamos. Entonces, en la dimensión 2 planificamos cómo vamos a manejar los riesgos en nuestra entidad y lo escribimos en la política de administración de riesgos. Y en la dimensión 3 dijimos, ejecutemos eso. Entonces, este componente 2 del MESI se cruza con la dimensión 3 del MIPG. Bueno, ¿qué debemos hacer acá? Evidencia de cumplimiento de este componente es, por supuesto, que hagamos un diagnóstico de capacidades y entorno que nos permita actualizar los riesgos identificados en la entidad, la definición de la estructura de procesos con nosotros en Colombia utilizamos comúnmente esas caracterizaciones, ¿sí? Y cuando vamos a identificar riesgos decimos, miremos las caracterizaciones, miremos el objetivo de los procesos. Entonces, hacer esa identificación de riesgos también hace parte de ese ejercicio. Listo. Componente 3, tenemos actividades de control. Entonces, estas actividades de control son las que generalmente se establecen por medio de políticas de operación, de la definición de procedimientos, ese paso a paso de cómo actuamos para llevar a cabo esas acciones que se hacen en la entidad. Este tipo de acciones de control se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pues obviamente no, contribuyen a que los procesos logren sus objetivos, ¿sí? No es lo mismo una entidad donde todos saben de un tema, pero todos llegan a hacer las cosas de la forma que creen, a una entidad donde ya están establecidos con base en la experiencia cuáles son las mejores prácticas para ejecutar una tarea y se hace de esa forma, porque fíjense que ahí estamos estableciendo controles, ¿sí? Yo ya sé, por ejemplo, que para hacer un pago tengo que seguir un conjunto de pasos, deben haber unas aprobaciones, etcétera, etcétera, y todo eso empiezan a constituirse como esos controles de la entidad que van minimizando la ocurrencia de riesgos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? En el componente número 4, que es de información y comunicación, perdónenme, en este componente 3, pues fíjense que también lo relacionamos con la dimensión 3 de gestión con valores para resultados, ¿no? Es donde hacemos toda la ejecución, todo el hacer. El componente 4 habla de información y comunicación. Como les había dicho antes, es un elemento transversal y aquí lo que se debe hacer es la verificación de esas políticas y directrices de los mecanismos que tenemos establecidos para conseguir información, para capturarla, para procesarla, todo ese esa generación de datos que se hace en la entidad y que nos permiten, uno, tener mecanismos de comunicación adecuados de forma interna y también nos facilitan la divulgación de resultados y esa comunicación doble vía con nuestros grupos de valor. Entonces,
¿Cómo damos evidencia del cumplimiento de este componente? Bueno, y aquí nos relacionamos con la dimensión número 5 de información y comunicación, ¿no? Aquí pues es como, se ve muy claro. Componente información y comunicación con dimensión 5 de información y comunicación. Entonces, evidencia del cumplimiento de este componente es que tengamos esos instrumentos de transparencia definidos. Acuérdense que la dimensión 5 hablamos de 4 instrumentos de transparencia que están establecidos en el decreto 1083. Entonces, tener esos 4 instrumentos de transparencia definidos dan evidencias de cumplimiento de este componente. Esos mecanismos y procedimientos de peticiones, quejas, reclamos también, da evidencias de cumplimiento, porque fíjense que esos procedimientos y esos mecanismos establecidos son los que nos permiten tener una adecuada transparencia pasiva para atender esas solicitudes de información en las condiciones de oportunidad y calidad que debemos cumplir. ¿Qué más? Bueno, básicamente aquí en este componente vamos a mirar lo que tenemos que hacer en la dimensión 5 del MIPG, ¿ok? Y por último tenemos un componente que se llama actividades de monitoreo. Entonces aquí lo que se hace en este componente es el seguimiento al estado de la gestión de los riesgos y los controles que tenemos en la entidad. Se identifican 2 tipos de actividades en este componente. El primero es la autoevaluación y el segundo es la evaluación independiente. ¿Qué es la autoevaluación? La autoevaluación es cuando la entidad se verifica a ella misma y se puede disponer de distintos métodos. Hay entidades que hacen autoevaluación entendida como que los líderes de proceso, los gerentes públicos, ellos solitos reúnen a su equipo para analizar cómo va su proceso, ¿sí? Y teniendo en cuenta los resultados, pues definen acciones, ya sea para continuar con lo que están haciendo bien o para corregir el curso de lo que no va de acuerdo con lo que está planificado. Esa es la autoevaluación. Autoevaluación también es, por ejemplo, la aplicación de esos cuestionarios de autodiagnóstico de los que hemos hablado también ya en otras veces, que nos entregaron con la estructura del MIPG, ¿sí? Y la aplicación de esos cuestionarios es voluntaria y también me permite evaluarme a mí mismo sin que nadie me diga cómo estoy en el cumplimiento de los requisitos que debo estar cumpliendo. Y por otra parte, la evaluación independiente, pues por supuesto ya es esa que se hace, que es hecha por alguien que no tiene interés en nuestros procesos. En este caso estaríamos hablando de esa evaluación que hace control interno con sus auditorías. Eh, entonces, en actividades de monitoreo, por supuesto, también es ver cómo vamos con el desempeño de los procesos y eso lo hacemos a través del seguimiento de los indicadores de gestión que se encuentran definidos, ¿no? Entonces, evidencia el cumplimiento de este componente de actividades de monitoreo, el seguimiento a indicadores estratégicos y el desempeño de procesos, la medición de satisfacción de los grupos de valor. Acuérdense que desde los sistemas de gestión de calidad esto era un requisito, ¿sí? Preguntémosle a nuestros grupos de valor cómo se sienten con los productos y servicios que les estamos entregando, que son la misionalidad de nuestra entidad. ¿Cuáles son esos atributos? Pues eso lo debemos tener establecido y vamos a preguntarles cómo se sienten en relación con esos atributos. Actividades de monitoreo también, el análisis de los informes de peticiones, quejas y reclamos. Y bueno, ya nombré las autoevaluaciones o las evaluaciones que hace cada líder. Y por otra parte, pues obviamente la realización de las auditorías que se hacen en la entidad. ¿Okay? En las entidades tenemos las auditorías que se hacen de gestión y tenemos en este momento, pues como ahora tenemos sistemas de gestión, entonces fíjense que hay entidades que tienen implementados sistemas de gestión como los de calidad de 9001, ambiental de 14, seguridad y salud del trabajo de 45, otras tienen 27001 de seguridad de información, 37001 antisoborno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas de gestión tienen un requisito en común, que es el requisito 9.2 de auditoría interna. Todas estas auditorías harían parte de este componente de monitoreo. Sin embargo, es importante tener claro que la coordinación de todas esas auditorías, independientemente de su ámbito, está en cabeza del jefe de control interno de la entidad. Repito, coordinación, no necesariamente la ejecución. ¿Okay? Entonces, el jefe o líder de control interno de la entidad va a coordinar, si es necesario, con los líderes de cada uno de los sistemas de gestión que se tengan implementados en la entidad
para poder hacer una buena planificación de todos esos ejercicios de auditoría. Ahora, aquí pues lo que sabemos es que la Oficina de Control Interno elabora un plan anual de auditoría que en este momento debe tener el enfoque de riesgos. Acuérdense que hay una guía que se llama creo que es guía de auditoría basada en riesgos para las entidades públicas, que se llama así, el del DAF. Entonces debemos elaborar esos planes para poder cumplir con esas auditorías de gestión que tenemos que hacer desde las oficinas de control interno y con esa visión, como el enfoque es basado en riesgos, las vamos a hacer con esa visión de poder evaluar que los controles que están definidos en los procesos se estén manteniendo y que las acciones para fortalecer esos controles se estén ejecutando. ¿Sí? Y claramente vamos a evaluar la pertinencia de esas acciones pues con los resultados de la gestión. Bueno, ¿qué más vemos acá? Listo. Eso con respecto a los componentes. Ahora, esto se cruza con las líneas de responsabilidad. Entonces, fíjese, tenemos una línea estratégica que dice ahí, ¿cuál es la responsabilidad de la línea estratégica? Emisión, revisión, validación y supervisión del cumplimiento de las políticas en materia de control interno, riesgos, seguimiento a la gestión y auditoría interna. Básicamente, esta línea de estrategia lo que hace es definir los lineamientos que direccionan la entidad y verificar que se cumplan. Esa línea estratégica está conformada por la alta dirección y su equipo directivo y por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Si cruzamos estas líneas con estos componentes, pues veremos claramente que la línea de defensa estratégica se cruza con el ambiente de control. Entonces, la línea de defensa estratégica tiene que asegurar el cumplimiento de esas actividades en el ambiente de control. Miren cómo funciona esto. Si la línea estratégica hace lo que tiene que hacer, emitiendo un direccionamiento estratégico adecuado, bien hecho, con todos los elementos que debe tener, pues la línea estratégica está cumpliendo con su papel dentro del sistema de control interno, porque está cuidando la entidad. Es decir, si la línea estratégica no hace eso, si no emite un direccionamiento de calidad o no lo emite, si no formula la política de riesgo, si no se asegura de que tengamos un código de ética, pues lo que está haciendo es generando una vulnerabilidad en la entidad. ¿Sí ven? Entonces, esa línea de defensa funciona y es fuerte y es sólida si hace todo eso. Si no lo hace, es una línea ahí que tiene huequitos, tiene vulnerabilidades y podría materializarse algún riesgo que afecte el cumplimiento de los objetivos de la entidad, porque esa línea de defensa no hace algo. Y esto funciona con todas las otras líneas. Entonces, por eso es que fíjense que el sistema de control interno realmente sí lo hacemos todos, porque ejecutar las actividades que yo debo ejecutar fortalecen la defensa que tiene mi entidad para protegerse de los riesgos. ¿Ok? La primera línea de defensa está conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso. Entonces, fíjense, bueno, y aquí pues como que se infiere que sus equipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la primera línea? Pues se asegura de que se ejecuten los lineamientos establecidos por primera línea, uno. ¿Qué más hace? Es la que pone en práctica, por ejemplo, los lineamientos de riesgos. Dijimos aquí, me pasé. Dijimos aquí, componente de evaluación de riesgos y de actividades de control. Eso es lo que hace la línea de defensa. La línea de defensa, entonces, define, identifica riesgos, los valora y los gestiona. ¿Por qué? Porque la línea estratégica dio el lineamiento de que eso se debería hacer. Entonces, la primera línea de defensa, al poner en práctica ese lineamiento de la estratégica, pues va a identificar, a valorar y a gestionar sus riesgos. ¿Qué más hace la línea de defensa? Pues define sus controles y los mantiene. Entonces, define sus procedimientos. Debe asegurarse de que digamos que los documentos de su proceso estén actualizados como parte de esa ejecución de ese mantenimiento de controles. Tenemos una segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa está conformada por los servidores que son responsables de esas actividades de monitoreo y de seguimiento transversales, ¿sí? Es decir, si todas las líneas de la organización que hacen seguimiento. Se entendería, por supuesto, que la primera línea, la línea más clara de defensa, la segunda línea más clara de defensa es
la oficina de planeación, porque sabemos que la oficina de planeación hace seguimiento a planes de acción, a mapa de riesgos, bueno, a una cantidad de planes. Entonces uno decía, bueno, a indicadores incluso. Entonces la segunda línea de defensa es, aquí puede ser la oficina de planeación. Sin embargo, hay otras líneas de defensa en la entidad, que es de segundas líneas, que se encargan de verificación de esos temas transversales, y parte de la estructuración de este sistema de control interno, de acuerdo con esta dimensión 7 del MIPG, es la identificación de esas líneas de defensa, ¿sí? De esa segunda línea de defensa. Entonces ya dije, oficina de planeación, los líderes de los sistemas de gestión adicionales que tenga la entidad también hacen segunda línea de defensa, porque cada uno de esos líderes se encarga del seguimiento transversal de la implementación de esos sistemas en la entidad. Quien haga el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la entidad también ejerce segunda línea de defensa, ¿sí? Y ahí habrá que ver quiénes otros en la entidad hacen seguimiento a esos temas transversales. Entonces, ¿con qué se cruza eso? Esta estructura de responsabilidad de la segunda línea de defensa empieza a cruzarse también con esas actividades, perdón, con esas actividades de monitoreo, ¿cierto? Estamos haciendo una verificación. Y por último, tenemos una tercera línea de defensa, que es la oficina de control interno. La oficina de control, y miren en nuestro sistema de control interno, ¿dónde está la oficina de control interno? Me gusta resaltar esto para decirles, la oficina de control interno no es el sistema de control interno, juega un papel dentro de todo este sistema al que pertenecemos todos. Entonces, pues como tercera línea de defensa, esa oficina de control interno, pues cumple sus funciones, que son las que ya tiene dadas por ley. En este esquema, lo que se espera es que cada vez se fortalezcan esas actividades de aseguramiento que hace cada línea, de tal forma que la tercera línea pueda confiar en el aseguramiento que hace segunda línea en el aseguramiento que hace primera, ¿sí? No es eficiente que tercera línea tenga que ir a revisarle absolutamente todo a todo el mundo, no alcanza y no es la idea. Entonces, ¿qué hace tercera línea? Entonces, va a definir unas actividades para ver cómo está haciendo segunda línea. Entonces, por ejemplo, segunda línea dice, voy a hacer seguimiento a todas las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la entidad. Y entonces vamos a ver cómo esa persona o ese responsable de monitorear ese tema lo está haciendo. Y tercera línea va a definir unos criterios para ver cómo está haciendo esa tarea. Si lo está haciendo bien, qué bueno, y dice que va a poder confiar en el aseguramiento de segunda línea. Y si no, pues entonces va a decirle, bueno, hay que mejorar, le va a pedir un plan de mejora, y lo que vamos a lograr con esto es que segunda línea defina e implemente acciones de mejora que le permitan fortalecer el aseguramiento que está haciendo. ¿Sí ven? Entonces se van fortaleciendo las actividades de aseguramiento de la entidad con el fin de poder, como entre todos, poder cuidar de una mejor manera la entidad y asegurar el cumplimiento de esos objetivos que se han trazado. Bueno, señores, cuéntenme cómo hasta aquí, dudas, algo que quieran decir. Comentarios, no sé si hay, no he visto. Bueno, aquí dice, voy a leer un comentario que estoy viendo en este momento. Dice, buenos días, si hago parte de líderes de proceso y mi cargo es de atención al ciudadano. Ay, no puedo bajar. Un segundo que estoy tratando de leer el mensaje, pero no funciona esto. Ya. ¿A qué línea pertenece? ¿A primera o a segunda? Teniendo en cuenta que hago el monitoreo PQR. Segunda línea. Ahí, servicio al ciudadano, monitoreo de PQRs, hace parte de la segunda línea de defensa, porque está monitoreando temas transversales. ¿Ok? Bueno, entonces, pues básicamente esto es lo que tenía para compartirles en esta actividad complementaria de su diplomado de MIPG. Espero que esta explicación les haya servido un poco para validar esos conceptos que ustedes leyeron en la unidad y que trabajaron en esas actividades. No sé si alguien tiene algo más que agregar a este ejercicio. ¿Me puede informar cómo es el sistema de certificación del diplomado? ¿Quedó atento al lista? Ok, bueno, eso ya ahorita lo vemos. Entonces, bueno, señores, espero que este diplomado para ustedes haya sido muy provechoso. Espero que con toda esa documentación y estas actividades complementarias, ustedes hayan podido tener un poco más de claridad acerca de
en qué acciones específicas se traduce la implementación del MIPG, ¿cierto? Dijimos, uno lee el manual operativo del MIPG y ve como el texto en párrafos y a veces uno dice, no sé qué hacer. Espero que con estas actividades y con todo ese contenido que leyeron allá, ya tengan una idea mucho más clara de qué deben hacer específicamente en su entidad para implementar el MIPG. Señores, muchísimas gracias. No olviden diligenciar la lista de asistencia. Y bueno, Profe, espera una cosita. sí, Es señor. que preguntaban por la certificación. Ajá. Entonces, se certifica quien cumpla mínimo con el 80% de asistencia del diplomado completo, y deben tener en cuenta, pues primero, que estas sesiones son complementarias, ya están cargadas algunas, se van a terminar de cargar en la última pestaña donde dice herramientas de comunicación, y que los certificados, pues a partir del día lunes que se cierra el curso, nos demoramos de 2 a 3 semanas en la expedición, ¿vale? El link ya lo enviamos, sin embargo lo voy a volver a copiar acá en el chat, ¿listo? Por favor, si el asistencia. Doctora, de antemano, muchas gracias. Quiero agradecerle por toda la explicación. Una preguntita, Señor. profe, qué pena. Yo, pues, por tema laboral no me puedo conectar de seguido en las reuniones, pero he desempeñado mi curso a través de la plataforma. Entonces, por ende, no me dan el certificado, sí me lo dan. Como O les sea, acaban de me decir, baso según la intervención que hizo el compañero sí, tuyo ahorita. si cumplen el 80% de la asistencia, tienen el certificado. Por favor, yo he tenido Pero en realidad, problemas la con... asistencia es solamente de la plataforma virtual, ¿vale? Estas sesiones son complementarias, no son obligatorias. Entonces, Sí, deben tener en exacto. cuenta que deben cumplir con el 80% de las actividades en la plataforma, pero si por algún motivo no se pudieron conectar a estas sesiones, no hay ningún problema. Estas están siendo grabadas y se cuelgan en la última pestaña de herramientas de comunicación, ¿vale? O sea, que teniendo en cuenta lo que dices, o sea, yo he venido desempeñando las actividades, las unidades. En ese momento voy a finalizar la 8. Entonces, por ende, ¿obtengo el certificado o Sí. hace falta hacer algo adicional? Yo con el 80% del total de las actividades del diplomado se certifica sin problema, ¿vale? Comprendido. Tengo Muchas gracias. problemas, disculpen. Sí, señora. Tengo A ver, problemas. voy a empezar a dar la palabra en orden porque entonces ya aquí veo varias personas. Erika Paula Rincón. Ok, entonces Erika Paula Rincón no está. Entonces, digamos, Jorge Luis Salcedo. Buenos días, Erika Rincón. Ah, ok, Erika, sí, sigue, por favor. Una pregunta. Usted dice que se va a tener en cuenta la entonces No lo oigo bien. La sección 7 no habían colocado bien, o sea, como el título de la sección 7, sino que aparece la misma sección 6. Entonces, ¿qué se hace ahí? Y por otro lado es que hasta el lunes hay plazo para desarrollar las actividades. Sí, señora. Hasta el lunes hay plazo, el lunes se cierra el diplomado. La primera pregunta no se la entendí, que en la sección, no, me repite eso porque no le alcanzó a ir al principio. Bueno, es que escucho, no sé si es que escuché mal ahora, que se va a tener en cuenta también la asistencia. Entonces, creo que la sección 6, cuando fue la sección 7, estaba, o sea, no habían hecho bien, o sea, como el título que era la sección 7, sino que aparece como la misma sección 6. No, no se preocupen porque la asistencia a estas sesiones conmigo no cuenta para su diplomado. O sea, estas son sesiones complementarias, adicionales, voluntarias. Si ustedes querían venir, está bien. Si ustedes no pudieron asistir o no vieron la necesidad, no hay problema. Esas no cuentan para su diplomado, entonces no se afanen por eso. Listo, sí señora, buen día. Bueno, gracias. Jorge Luis Salcedo. Doctora Erika, pues de antemano agradecerle por la explicación tan asertiva y tan minuciosa que su merced hizo y por todo el acompañamiento que nos brindó. Realmente sí nos ayudó bastante después de haber visto las unidades, haber
solidificado algunos conocimientos y gracias por habernos compartido desde tu experiencia y los conocimientos. Solamente era para eso y agradecerte bastante. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, Víctor Urrea. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una preguntita, por favor. Claro. ¿El certificado queda colgado en la plataforma o este llega vía correo? Camilo, lo tienen que descargar, ¿cierto? Yo te colaboro. Los Gracias. certificados se descargan a través de la plataforma Ciresec. Entonces nosotros como monitores les enviamos un paso a paso para que puedan realizar esta descarga una vez estén disponibles. Perfecto. Gracias, Correcto. Camilo. Igual, Ok, dice que los del días Ciresec les llega un de correo, lunes, ¿vale? ¿no? También. Perdón un segundo, estamos con Víctor Urrea, ya. Señor. Sí, profe, sino que el Ciresec les llega un correo cuando nosotros certificamos. Entonces, para que también lo tengan presente, por favor. Ah, bueno, gracias. Bueno, listo, perfecto. Dicen que más o menos desde a partir del lunes de 15 a 20 días. Sí, Sí, señor, más o señor. menos. Vale, perfecto. Muchas gracias, que estén bien. Gracias por Con todo. gusto. Mucho gusto. Eduardo Urrea. Así. Sí, Hay Eduardo una Cruz. en el chat de las grabaciones. días. Esas van a quedar en YouTube, por si de pronto alguien necesita. Todas quedan vinculadas en el canal de cursos virtuales ESAP. ¿Listo? Perfecto, gracias. Nos puedes compartir, por favor, buenos días. Buenos Kimberly, días. ¿nos puedes compartir, por favor, el enlace para mirar las charlas en YouTube? Y lo otro es que, pues no sé si alguno de los compañeros, pero yo he tenido bastante dificultades con el enlace de internet, entonces